Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión voy a subir este video como una segunda parte del video anterior denominado ¿Qué es el Estado Constitucional de Derecho Republicano y Democrático? En esta segunda parte voy a explicar lo relativo a la justicia constitucional de ese Estado constitucional de derecho republicano y democrático. Pues, continuando con el video anterior, en donde les decía que en una república democrática la soberanía radica en el pueblo y no en los tres organismos de Estado, y como tal, la soberanía de ese pueblo está implícita dentro de un pacto social expresado por escrito, llamado Constitución Política, en donde queda plasmada esa voluntad soberana del pueblo. Ahí queda plasmada la voluntad soberana del pueblo. Surge un Estado constitucional de derecho republicano y democrático. Y eso a partir de 1919 y 1920, con la Constitución de Weimar en Alemania y la Constitución austriaca de las nacientes repúblicas democráticas de Alemania y Austria. Pero antes de eso, en el siglo XIX, habían monarquías imperiales, estados monárquicos imperiales, en donde existían tres poderes: la monarquía, la aristocracia y el pueblo. Y tanto la monarquía, la aristocracia y el pueblo vivían en reyertas políticas y sociales para disputarse la toma de decisiones políticas, de tal cuenta que la Constitución en el siglo XIX no era más que un pacto entre tres poderes que deliberaban, llevan a consensos luego de ciertos fenómenos que incluso llegaban a revoluciones y a conflictos bélicos entre los distintos grupos de poder, pero para organizar el Estado monárquico imperial de una manera pacífica, lo que hacían era establecer un pacto entre los tres poderes. Entonces, en el siglo XIX, la Constitución de un Estado monárquico imperial implicaba un pacto entre los tres poderes en los que llegaban a un acuerdo, y ese acuerdo consistía en que el poder ejecutivo lo ejercía el rey, la monarquía, el poder judicial lo ejercía la aristocracia y el poder parlamentario legislativo lo ejercía en forma mixta el pueblo junto con la nobleza monárquica. De tal cuenta entonces que la constitución del Estado imperial monárquico implicaba que el pueblo era un súbdito de los tres poderes. En ese sentido, las órdenes del rey, las órdenes ejecutivas, eran soberanas y estaban por encima del pueblo. Las resoluciones judiciales, como eran un poder aristocrático, eran soberanas y estaban por encima del pueblo. Y las leyes emitidas por el Parlamento, como eran soberanas, estaban por encima del pueblo porque el pueblo estaba desvestido de su soberanía en virtud de que en esos estados monárquicos imperiales no existía una democracia como tal, sino una monarquía de carácter imperial en la que efectivamente habían tres poderes ejerciendo mediante un consenso político firmado y consensuado entre una constitución en la que se establecía esa división de poderes. Repito, la monarquía, el poder ejecutivo, la aristocracia, el poder judicial y el pueblo juntamente, o representantes del pueblo, juntamente con la nobleza monárquica, integraban lo que era el parlamento mixto. En ese sentido, la ley en el siglo XIX se convertía en la principal fuente del derecho. ¿Por qué? Porque la ley estaba por encima del pueblo, porque era emitida por un parlamento monárquico imperial dotado de total soberanía sobre un pueblo súbdito. En ese sentido, la ley existía como ley imperial. De ahí el término imperio de ley, ser lex dura lex. El pueblo estaba sometido a la ley. Eso era los estados monárquicos imperiales, pero después de la Primera Guerra Mundial, en la que se disuelven los grandes imperios del siglo XIX y surgen las repúblicas democráticas de Alemania en 1919 y Austria en 1920, grandes autores y juristas como el connotado profesor Hans Kelsen organizan lo que es el Estado republicano alemán en 1919 mediante la Constitución de Weimar y en la República Democrática
austriaca mediante la Constitución de 1920. A partir de este momento surge un sistema republicano y democrático. Y en ese sistema republicano y democrático, ¿qué sucede? Desaparecen los tres poderes, desaparece la aristocracia y la monarquía, y queda como único poder soberano el pueblo. Entonces, la Constitución en estas repúblicas democráticas ya no es un pacto entre tres poderes para dividirse las cuotas de decisión política, sino que la Constitución ahora es la expresión por escrito de la voluntad soberana del pueblo, quien mantiene la titularidad de su soberanía y se considera el único soberano. Es decir, el pueblo ahora es el rey, el pueblo es el que tiene la totalidad del poder en el Estado. Y entonces el pueblo manifiesta su voluntad expresa o expresada por escrito dentro de una constitución política o pacto político y social. Y dentro de esa constitución, entonces existe la norma o normas fundamentales que han de regir todo el sistema político jurídico del Estado. En ese orden de ideas, surgen los tres organismos de Estado ya no como poderes públicos, sino como servidores públicos, que ya no van a ejercer una cuota de poder político como sucedía en los estados monárquicos e imperiales, sino que ahora van a servir, a prestar un servicio público al soberano pueblo del Estado, al único rey, el pueblo, al patrono de ellos y a quien tienen que rendirles cuentas, que es el pueblo, de tal manera que los tres organismos deben estar sometidos a la voluntad expresa y soberana del pueblo, que es la Constitución política. Por eso es que Hans Kelsen, uno de los grandes artífices de la Constitución de Weimar en Alemania, de 1919, la Constitución austriaca de 1920, como organizador de las nuevas repúblicas democráticas constitucionales, establece una estratificación de normas. La Constitución como la norma suprema, la voluntad soberana del pueblo. Y por debajo de la Constitución van a estar las demás normas. Las normas del organismo legislativo, que son las leyes ordinarias, las normas emitidas por el organismo ejecutivo, que son los reglamentos, son normas reglamentarias, y las normas emitidas por el organismo judicial, las normas individualizadas, que son las resoluciones jurisdiccionales. En ese orden de ideas, entonces, tanto las normas individualizadas, resoluciones judiciales del organismo judicial, como las normas reglamentarias, es decir, los reglamentos del organismo ejecutivo y las leyes ordinarias del organismo legislativo, deben estar sometidas y subordinadas a la supremacía de la norma soberana, de la única norma soberana, que es la Constitución política de la República Democrática, de ese Estado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las leyes emitidas por el organismo legislativo no son soberanas, que los reglamentos emitidos por el organismo ejecutivo no son soberanos y que las resoluciones judiciales emitidas por el organismo judicial no son soberanos. La única norma soberana es el pacto político, social y jurídico, ético y moral, denominado Constitución Política de la República, del Estado. En ese orden, entonces, las normas individualizadas, resoluciones judiciales, normas reglamentarias y leyes ordinarias que contradigan la Constitución deben ser anuladas, declaradas inconstitucionales y expulsadas del ordenamiento jurídico. Por tal situación que se está produciendo en una república democrática y en virtud que los tres organismos de Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, ya no son soberanos, sino que son servidores del pueblo, son servidores públicos que están para servir al pueblo, porque el pueblo es el soberano y su voluntad soberana es la máxima autoridad jurídica y política, y su voluntad soberana está implícita dentro de la Constitución política de la República. Hans Kelsen idea la necesidad de un órgano jurisdiccional integrado por jueces especializados llamado Tribunal Constitucional Concentrado, que tenía en el espíritu de la postura de Hans Kelsen la función de ser el guardián de la Constitución. De esa manera surgen las obras de Hans Kelsen como la garantía jurisdiccional de la Constitución, quién debe ser el guardián de la Constitución y el defensor de la Constitución.
Kelsen considera que debe haber un tribunal constitucional integrado por los más eruditos y más connotados conocedores del derecho, la filosofía del derecho y el derecho constitucional, que deben integrar ese tribunal constitucional para ser los guardianes de la Constitución, para velar y examinar, fiscalizar, supervisar que las normas del legislativo, del judicial y del ejecutivo no sean contrarias a la Constitución, porque de ser así, tienen que declararlas inconstitucionales. Es de hacer notar que los jueces del Tribunal Constitucional y ese Tribunal Constitucional tampoco es soberano en sí mismo, también son servidores del pueblo. El único soberano, repito, en una república democrática constitucional es el pueblo y su voluntad política expresada por escrito en la llamada Constitución Política de la República. Sin embargo, tienen una función de ser los guardianes de la voluntad soberana del pueblo, de ser los guardianes de la voluntad expresa política y jurídica del pueblo en el llamado pacto político o constitución política republicana y democrática del Estado. Entonces, a esa función de resguardar la supremacía de la constitución política, de resguardar la voluntad soberana del pueblo y la titularidad exclusiva de la soberanía del pueblo, a esa función de resguardar eso se le llama justicia constitucional. Pero es importante resaltar que Hans Kelsen se plantea la justicia constitucional de una manera eminentemente formal. ¿Y esto por qué? Porque Hans Kelsen, en su escuela de derecho, postula una teoría única a la que él le llama teoría pura del derecho, la cual algunos consideran que es de inspiración o influencia positivista, aunque Hans Kelsen nunca se autodenominó a sí mismo como positivista. Sin embargo, es etiquetado de ser positivista por la sencilla razón que niega la conexión entre derecho y moral, y como consecuencia, Hans Kelsen considera que no existen valores morales y éticos que deben justificar la ley. Por lo tanto, Hans Kelsen ve a la Constitución política como ley suprema o norma suprema que únicamente va a tener dentro de su normativa los principios, los mecanismos y los procedimientos de cómo se van a elegir los organismos de Estado, de cómo van a estar estructurados los organismos del Estado, de cuáles van a ser los procedimientos para la creación de sus respectivas normas y cuáles van a ser los principios formales que deben observar para la creación de esas formas, de esas normas. Por tal razón, entonces la Constitución kelseniana ha sido llamada una Constitución eminentemente formal, y el examen que debe hacer el Tribunal Constitucional kelseniano es un examen de carácter formal, en donde solamente únicamente va a verificar que las normas infraconstitucionales emitidas por los tres organismos del Estado no contradigan los principios, mecanismos y procedimientos formales establecidos en esa ley fundamental llamada Constitución Política como expresión de la voluntad soberana del pueblo. Porque de ser así, tendrán que ser expulsados del ordenamiento jurídico a través de algo que más adelante se le llamó legislación negativa o deslegislación. Ese era el espíritu del Tribunal Constitucional concentrado en Hans Kelsen. Sin embargo, vemos que esas escuelas positivas que tenían su prevalencia en las naciones europeas y latinoamericanas en la primera mitad del siglo XX llevó a graves excesos en nombre de la ley, porque como no había conexión entre derecho y moral y en consecuencia no existían valores éticos y morales que justificaran la ley, y únicamente la ley era derecho y únicamente era justicia lo que la ley decía que era justo, en ese sentido, los excesos en la legislación llevaron a dictaduras fascistas y nazistas, el totalitarismo fascista de Mussolini en Italia y el totalitarismo despótico del Partido Nacional Socialista Alemán en Alemania, dirigido por el dictador Adolf Hitler y Benito Mussolini en Italia, llevaron a excesos graves
el genocidio judío, de más de 6 millones de judíos exterminados en los campos de exterminio y concentración en Europa, se hicieron en nombre de la ley positiva. En ese orden, todos los excesos, los juicios extremadamente injustos, se hicieron en nombre de la ley por el divorcio de las normas de la ética. Eso llevó entonces a la Segunda Guerra Mundial, a la muerte de más de 70 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, y que, gracias a Dios, las potencias aliadas se organizaran para poder vencer a los países del eje, que eran partidos totalitarios, despóticos, que tenían como objetivo implantar un sistema racista, supremacista, áreo, nazista, de carácter excluyente, inhumano, injusto, sobre las bases de una ley positiva que no se justificaba ni con la ética ni con los valores morales. Entonces llega el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y el mundo tiene que reorganizarse. Al ver el peligro de lo que llevó las leyes positivas en el mundo, se organizan lo que fueron los llamados tribunales de Nuremberg para juzgar a los líderes nazis en la misma ciudad alemana de Nuremberg. Y se organiza el mundo para que ya no exista la posibilidad de que en nombre de la ley positiva se cometan estos actos crueles, inhumanos, estos actos perversos en nombre de la ley. Y entonces los grandes filósofos del derecho, filósofos puros y filósofos políticos, tienen que repensar el derecho, de tal cuenta que tienen que retomar las bases justnaturalistas, racionalistas, éticas y seculares de finales del siglo XVIII, del siglo XVIII, y que fueron postuladas por grandes filósofos como Juan Jacobo Rousseau e Immanuel Kant, que fueron los que postularon un derecho natural, racional, práctico, secular, que fundamentó tanto la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 como la Constitución de la Primera República Francesa de 1792 y la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1775, la Declaración de los Derechos del Hombre surgida a partir de la Revolución Francesa en 1789 y la aprobación de las primeras 10 enmiendas constitucionales en Estados Unidos en 1791, conocidos como Declaración de Derechos o Bill of Rights. Estos derechos naturales racionales establecían que el ser humano, por el solo hecho de ser un ser humano, y poseer racionalidad, elemento esencial que solamente el ser humano tiene y no ninguna de las demás especies que cohabitan o coexisten con él en este planeta Tierra, lo hace ser una persona que tiene primacía sobre la realidad. El ser humano es quien determina la realidad, el ser humano es la causa y el fin de la realidad. El ser humano tiene prevalencia sobre las demás especies por ser el único que posee racionalidad, y su racionalidad lo hace digno. Esa racionalidad que le hace tener un espíritu esencial, le hace tener dignidad, dignitatis, le hace tener dignidad en sí mismo, es decir, ser un fin y no un medio, basado en el imperativo categórico kantiano de dignidad o de humanidad, que dice lo siguiente: obra de tal manera que emplees a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de los demás como un fin y no como un medio. Es decir, ya no se puede ver a ningún ser humano como cosa, como objeto de explotación, como objeto de apropiación, como objeto de exclusión, como objeto de dominación. El ser humano es un fin en sí mismo y por lo tanto no puede ser apropiable, no puede ser excluible, dominable, discriminado. El ser humano necesita ser reconocido como un digno ser racional. Por lo tanto, esa capacidad de tomar decisiones racionales y elegir sus posibilidades y tomar sus propias decisiones y
construir su propio patrimonio y generar su propia riqueza, desenvolverse y tener sus propias relaciones interpersonales sin dañar a otros y sin invadir los derechos de otros, le hace ser un ser humano que tiene esos derechos por la propia naturaleza racional dignificante que él tiene en sí mismo, que prevalecen sobre las leyes positivas dictadas por el Estado. Tan es así entonces que esos postulados del derecho natural racional práctico, que no dependen de ningún ente divino, ni de ninguna clase sacerdotal, ni de ninguna iglesia, ni de ninguna orden religiosa, esos derechos naturales racionales prácticos seculares que no son teológicos y que no están supeditados al dominio de ninguna iglesia, de ninguna religión, ni al dominio de los dogmas religiosos de ninguna institución religiosa, sino que dependen directamente del ser humano por el solo hecho de ser humano, sin importar su sexo, edad, sus creencias religiosas, estatus sociopolíticos, etcétera, generan derechos que existen en sí mismos, previos a que exista el Estado, previos a que existan las leyes positivas y por ende son superiores al Estado y a la ley positiva. Pero esos derechos naturales racionales que existen en el ser humano necesitan ser protegidos, necesitan ser garantizados. Y para eso, postuladores como Rousseau, como Kant, ven la necesidad de que un conjunto de seres humanos que habitan en una comunidad dada dentro de un territorio determinado se organicen por medio de un contrato social para crear un ente ficticio llamado Estado que sirva como un instrumento para garantizar esos derechos naturales que ya poseen. Por lo tanto, surge lo que se le llama el Estado liberal moderno, democrático y republicano. Ese Estado liberal democrático republicano, que surge a finales del siglo XVIII, se fundamenta en el derecho natural racional práctico secular, de bases russellianas y kantianas, y que por lo tanto hacen al ser humano un fin en sí mismo, ser la causa y el fin de la realidad y tener dignidad en sí mismo, tener esencia en sí mismo, y por lo tanto postula la imposibilidad de que sea cosificado. En ese orden de ideas, ese ser humano que tiene dignidad, que tiene espíritu racional, que lo hace ser prevalente sobre las demás especies de la naturaleza que coexisten y cohabitan con el planeta Tierra, se tiene que organizar mediante un contrato social o un pacto político social que tiene como fin lo siguiente: crear el Estado como un instrumento al servicio de ese conjunto de ciudadanos que se va a llamar pueblo. El conjunto ciudadano de una comunidad en un territorio dado se le llama pueblo, y ese pueblo se organiza con un pacto político, crea un ente ficticio llamado Estado como un instrumento al servicio de ese pueblo que va a tener como finalidad 3 objetivos: garantizar los derechos naturales preexistentes, resolver los conflictos entre derechos que surjan dentro de los ciudadanos y defenderlos de amenazas externas. Es el Estado liberal, republicano, democrático, basado en el derecho natural racional práctico. Y entonces en la Constitución, en ese pacto político, va a haber un catálogo de derechos naturales racionales que van a establecer, indicar, señalar que aquí están los derechos naturales. Y aún los que no estén expresos por escrito, deben ser garantizados por el Estado. Y esos derechos naturales que van a estar en ese pacto político social prevalecen sobre cualquier ley positiva. Y si alguna ley positiva dictada por los órganos del Estado tergiversa, contradice, vulnera, restringe esos derechos naturales preexistenciales que ahora también se le llaman constitucionales, debe ser declarado inconstitucional, debe ser expulsado del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque los derechos naturales del ser humano hacen a cada ser humano soberano en sí mismo. Por lo tanto, la soberanía del pueblo no deviene de su colectividad, sino que deviene de la soberanía individual de cada ser humano. Cada ser humano es soberano en sí mismo, se autolegisla, se autonorma, de ahí su derecho natural racional práctico, para actuar conforme a los postulados de su racionalidad, y luego hace un pacto, todos los ciudadanos soberanos, creando una voluntad general
Y esa voluntad general del pueblo va a estar plasmada en ese pacto político, y en ese pacto político, esa voluntad general va a implicar la soberanía general del pueblo. Cada ser humano es soberano en sí mismo, y luego, como pueblo, son soberanos generalmente. Mediante esa voluntad general, tienen una soberanía general de ese pueblo soberano que plasma su soberanía en ese pacto, su soberanía general, porque su soberanía individual no depende del pacto. Su soberanía individual es preexistente al pacto, preexistente al Estado. Su soberanía individual es intrínseca a él por el solo hecho de ser un ser humano racional. Pero el pacto es el que recoge la soberanía general del conjunto de ciudadanos que han decidido organizarse como pueblo y establecer una soberanía general de ese pueblo para autoorganizarse como sociedad. Y entonces crean el Estado como un instrumento al servicio de ese pueblo soberano, y el Estado está al servicio del pueblo. Y tiene como única finalidad, repito, garantizar los derechos naturales preexistentes de ese pueblo, resolver los conflictos que surjan entre ciudadano y ciudadano cuando haya conflicto entre derechos de uno y otro, porque uno invade la esfera de derechos del otro, o viceversa. O sea que sirve de árbitro también para la compatibilidad de derechos de uno con otros o de uno con todos, o de todos con uno. Y finalmente, defiende al Estado de las amenazas externas, al pueblo, sobre las bases de un derecho natural racional práctico. Pues esas bases de derecho natural racional práctico secular fueron las que tomaron en cuenta los filósofos del derecho y filósofos políticos en 1945 para reorganizar el mundo, de tal cuenta que toman como base la obra La Paz Perpetua de Immanuel Kant para la promulgación o para la elaboración de la Carta de las Naciones Unidas, emitida en 1945, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida o promulgada en 10 de diciembre del año de 1948. Tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tanto en su preámbulo como en su normativa, se establece que existen derechos humanos que son universales, que son inherentes a la persona humana sin distinción de raza, de sexo, de religión, de creencia, de estatus económico, social, y que deben prevalecer sobre cualquier ley formal de cada estado. Se garantiza la fe racional de los derechos humanos y, como máximo derecho humano universal, la dignidad. Y la dignidad no es más que la expresión del imperativo categórico kantiano de humanidad, de obra de tal manera que expresa la humanidad tanto en tu persona como en la persona de los demás como un fin y no como un medio. Entonces, los nuevos instrumentos internacionales de derechos humanos ahora se basan en los postulados del derecho natural racional práctico secular que sirvió de base y de inspiración tanto para la Constitución de los Estados Unidos de 1787 como para la Constitución de la Primera República Francesa de 1792. Esos pilares, esas bases fundamentales, ese principio de humanidad, ese imperativo categórico kantiano de dignidad se toma como primer y más elevado de los derechos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sobre esas bases, los países de Europa Occidental, especialmente la Alemania Federal, emiten constituciones sobre una base naturalista racional práctica secular kantiana, como lo es la Constitución Federal Alemana de 1949. También vemos las demás constituciones, como la española de 1978, que se inspiran en esos postulados naturalistas que había tomado en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. De tal cuenta entonces que ahora tenemos constituciones que organizan repúblicas democráticas constitucionales como la federal alemana, pero que se basa ya no en la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, sino en un justnaturalismo racional práctico secular que sirve de base para los instrumentos internacionales de derechos humanos que se promulgan con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Al final o con posterioridad a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En ese orden de ideas, no solamente las repúblicas de Europa Occidental hacen eso.
La mayoría de repúblicas latinoamericanas también hacen eso. Y Guatemala no es la excepción. Cuando se promulga nuestra actual constitución, el 31 de mayo de 1985, la cual entra en vigencia el 14 de enero de 1986, encontramos nuestra actual constitución política que, entre otros principios, establece en su preámbulo lo siguiente: afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Ahí se está estableciendo el principio de humanidad, el principio de dignidad kantiano, del imperativo categórico que el ser humano es el fin y no un medio. Por eso, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. No es un medio, es un fin, tiene dignidad. Y por lo tanto, al tener esa dignidad kantiana, tiene derecho natural, racional, de dignidad, de libertad de decisión, preexistente al Estado. Por si fuera poco, luego el artículo 44 de la Constitución establece que se garantizan todos los derechos inherentes a la persona humana, aunque no estén regulados en la Constitución. Y es más, en el último párrafo, ese artículo 44 establece que son nulos de pleno derecho, son nulos ipso iure, todas las leyes, ordenanzas, acuerdos, reglamentos y disposiciones gubernativas o cualquier otra índole que disminuyan, tergiversen o restringen los derechos garantizados por la Constitución. Ahí vemos claramente que nuestra Constitución establece que la ley del organismo emitida por el organismo legislativo es inferior a la Constitución y a los derechos naturales de la persona humana. Vemos en el artículo 175 de la Constitución que las leyes emitidas por el Congreso que contradigan a la Constitución son nulas de pleno derecho. Vemos en el artículo 204 de la Constitución Política que las resoluciones judiciales emitidas por los jueces y magistrados deben observar necesariamente el principio de que la constitución política prevalece sobre cualquier ley o tratado. Y el 44, último párrafo, establece que también las disposiciones gubernativas y reglamentos que contradigan, disminuyan, restringen, tergivergen los derechos naturales de la persona humana son nulos de pleno derecho. Eso está diciendo lo siguiente, está diciendo que nuestra Constitución es naturalista, que se basa en el principio kantiano de dignidad, por lo tanto se inspira en el derecho natural, racional y práctico kantiano, que sirvió de base tanto para la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 como para la primera Constitución, para la Constitución de la Primera República Francesa de 1792, como para la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y para la Constitución Federal Alemana de 1949. Por si fuera poco, el artículo 140 de la Constitución establece que el Estado de Guatemala se organiza para garantizarle sus derechos al pueblo, para garantizar sus derechos a todos los habitantes del Estado de Guatemala, artículo 140. Por si fuera poco, los artículos 152 y 154 establece que la función pública está sometida a la superioridad de la Constitución y que los funcionarios públicos son depositarios de la función pública y están al servicio del pueblo, no están por encima del pueblo. Entonces, vemos claramente que en una constitución justnaturalista, kantiana, racional, práctica secular kantiana, como la guatemalteca actual, el organismo legislativo no es soberano, el organismo judicial no es soberano, el organismo ejecutivo no es soberano. Están sometidos a la supremacía de la voluntad soberana del pueblo, pero no únicamente a la supremacía formal, como en Kelsen, sino a la supremacía justnaturalista, como en Kant. ¿Eso qué quiere decir? Como en Alemania, como en la Constitución Federal Alemana de 1949. Eso quiere decir entonces que no solamente el organismo legislativo, ejecutivo, judicial no son soberanos, sino que además de eso están por debajo del pueblo y por debajo de cada persona humana. ¿Por qué? La ley está por debajo de la persona humana. Los reglamentos están por debajo de la persona humana. Las resoluciones judiciales están por debajo de la persona humana.
los derechos naturales de la persona humana están por encima. Quiere decir que la Constitución postula el imperio de los derechos naturales humanos. No solamente los derechos fundamentales regulados en la Constitución, sino de los derechos naturales humanos. Mientras que el imperio de la ley, artículo 153 de la Constitución, se aplica únicamente para los funcionarios y empleados públicos. ¿Por qué? Está regulado dentro del capítulo de funcionarios públicos. Eso quiere decir que los funcionarios y empleados públicos solo pueden hacer lo que la Constitución y la ley les digan. Ellos están sometidos al imperio de la ley. Y si no lo hacen, incurren en responsabilidades. Pero un ciudadano, el ciudadano en su calidad de ciudadano, está por encima de la ley. Él no está sometido al imperio de la ley, sino al imperio de los derechos humanos. ¿Esto quiere decir entonces que las leyes del organismo legislativo, las resoluciones judiciales del organismo judicial y los reglamentos del organismo ejecutivo no solamente están sometidos a la soberanía del pueblo y a la voluntad soberana del pueblo expresada por escrito en la Constitución política, sino a cada derecho natural de cada persona humana que habite en el estado de Guatemala, porque no solamente se reconoce la soberanía general del pueblo, sino la soberanía individual de cada ser humano por ser un fin en sí mismo y no un medio. Por eso claramente el artículo 4 de la Constitución establece que ningún ser humano puede ser sometido a esclavitud, a servidumbre, ni a ninguna otra condición que menoscabe su dignidad. No puede ser explotado, no puede ser disminuido, no puede ser excluido, no puede ser discriminado, no puede ser violentado en sus derechos naturales racionales. Derechos naturales racionales, repito. Pero los derechos naturales racionales, no las irracionalidades. Porque cuando un ser humano cometa irracionalidades, cuando un ser humano incurra en irracionalidades, como matar a otro, como robar lo que es de otro, como hurtar lo que es de otro, como estafar a otro, en ese momento, el ser humano cuando está cometiendo hechos, actos ilegales, irracionales, que está violentando y violando los derechos naturales de otro ser humano, por cometer actos punibles e injustos, entonces, en ese momento, tendrá que ser juzgado bajo la ley penal por cometer irracionalidades, por dejar de estar generando derecho natural racional, por dejar de estar actuando en su esencia dignificante, racional y virtuosa. Tiene que ser sometido a la ley penal, juzgado por la ley penal, pero no pierde sus garantías y sus derechos constitucionales, que le deben ser resguardados desde el primer acto del procedimiento penal hasta su finalización. Le deben respetar todos sus derechos humanos y todas sus garantías constitucionales, porque el artículo 14 de la Constitución establece que es inocente hasta que no se declare su responsabilidad en sentencia debidamente ejecutoriada. Por lo tanto, debe ser tratado como inocente hasta que no se declare su responsabilidad en una sentencia debidamente ejecutoriada. Pero fuera de ese caso, el ser humano que actúa virtuosamente, éticamente, racionalmente, está por encima de las leyes del legislativo, por encima de los reglamentos del ejecutivo y por encima de las resoluciones jurisdiccionales del judicial. ¿Por qué? Porque los derechos naturales racionales, éticos, virtuosos deben ser respetados. Artículo 44 de la Constitución. No se le puede violentar sus derechos al ser humano. Su derecho natural a la vida, su derecho natural a la libertad, su derecho natural a la igualdad, su derecho natural a la justicia, su derecho natural a la equidad, su derecho natural a la propiedad privada, su derecho natural al comercio, su derecho natural a la industria, su derecho natural a la propiedad intelectual, su derecho natural a la educación, su derecho natural a la educación superior, su derecho natural a la colegiación profesional, su derecho natural al deporte, su derecho natural a la recreación, su derecho natural a la salud, su derecho natural al medio ambiente y al equilibrio ecológico, su derecho natural a la seguridad social, su derecho natural a la familia, su derecho natural al matrimonio, su derecho natural a la cultura, su derecho natural a sus costumbres, su derecho natural al medio ambiente, a la ciencia, a la tecnología, su derecho natural a
al régimen económico sobre bases de justicia social, su derecho natural al trabajo, su derecho natural a la libre elección al trabajo. Es el catálogo de derechos naturales, racionales, ampliamente garantizado y definido en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. No pueden ser disminuidos, restringidos, tergiversados ni vulnerados por ninguna ley del organismo legislativo, por ningún reglamento del organismo ejecutivo, ni por ninguna resolución judicial del organismo judicial. Porque si fuera el caso, aquí entra la justicia constitucional. Pero la justicia constitucional de una constitución de inspiración naturalista, racional, práctica y secular como la de Guatemala, ya no tiene la simple función del legislador negativo que tenía el Tribunal Constitucional Austriaco de 1920, porque ese era un tribunal constitucional que aplicaba justicia constitucional sobre las bases de los principios de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen en una constitución formal y que únicamente garantizaba principios formales. No. Una constitución just naturalista, racional y práctica como la de Guatemala, la función del Tribunal Constitucional no se circunscribe a la función del legislador negativo, sino que ahora va a tener la función de verificar dos dimensiones, de examinar dos dimensiones: la soberanía general y la soberanía individual de cada ser humano. Ya no solamente va a resguardar la soberanía general del pueblo, como en la Constitución kelseniana, sino que ahora va a tener que resguardar la soberanía general del pueblo, pero también la soberanía individual de cada ser humano, por el solo hecho de ser humano, por el solo hecho de ser digno en sí mismo, por el solo hecho de ser un fin en sí mismo. Entonces, la Constitución Federal Alemana de 1949 nos da el ejemplo. Por ser naturalista, racional, práctica y secular como la nuestra, actual en Guatemala, reguló un Tribunal Federal Constitucional alemán con facultades de revisión, de examen y de administrar la justicia constitucional, es decir, resguardar la soberanía general del pueblo y la soberanía individual de cada ser humano por el solo hecho de ser un ser humano y por ser un fin en sí mismo. Entonces, el Tribunal Federal Constitucional alemán empezó a desarrollar su jurisprudencia constitucional no solamente cumpliendo con las funciones de velar porque las leyes del legislativo, los reglamentos del ejecutivo y las resoluciones del judicial no contradigan ni vulneren el pacto político soberano del pueblo, que es su constitución política como expresión por escrito de la única voluntad soberana, que es el pueblo. Ya no solamente tienen que resguardar eso, aunque sí lo hacen, sino que ahora también van a tener que resguardar que las leyes del judicial, las leyes del organismo legislativo, que los reglamentos del organismo ejecutivo y que las resoluciones del organismo judicial no vulneren, disminuyen, ni restringen, ni violen, ni conculquen los derechos naturales de cada ser humano en su individualidad soberana como fin en sí mismo. De tal cuenta, entonces, que ahora tienen que examinar que no se vulnere la soberanía general del pueblo, expresada por escrito en el pacto político social llamado Constitución, sino que ahora también tienen que resguardar los derechos naturales de cada ser humano en su individualidad, porque cada ser humano es soberano en sí mismo. Es decir, que hay una doble soberanía ahora, en una constitución naturalista. La soberanía del pueblo, por ser una república democrática, pero soberanía que se fundamenta en la soberanía individual de cada ser humano, quien es generador natural de sus propios derechos por el solo hecho de ser un ser humano
y ser digno, ser un fin en sí mismo. Entonces ahora garantiza la doble dimensión. Garantiza. Y entonces la justicia constitucional ya no se circunscribe a velar por que se mantenga la titularidad de la soberanía general solo en el pueblo. Ya no se circunscribe únicamente a velar porque no se vulnere la voluntad general del pueblo plasmada en su constitución política, sino que ahora va más allá y examina que ninguna ley del legislativo, ni ningún reglamento del ejecutivo, ni ninguna resolución del judicial vulneren los derechos de cada persona humana en su individualidad, sus derechos naturales. ¿Por qué? Porque el organismo legislativo, el organismo ejecutivo, el organismo judicial y todo su aparato de empleados y funcionarios públicos son servidores públicos, no son soberanos. No son soberanos, son servidores públicos. Están al servicio del pueblo en general y al servicio de cada ser humano en su individualidad. Por lo tanto, están sometidos a la voluntad soberana del pueblo, expresada por escrito en la Constitución, pero también están sometidos a los derechos naturales de cada ser humano en su individualidad. Por lo tanto, son servidores del pueblo en su generalidad, pero son servidores de cada ser humano, de cada habitante del Estado de Guatemala en su individualidad. En ese orden, sí, el organismo legislativo emite leyes que sean contrarias a la voluntad soberana del pueblo, expresada por escrito en la Constitución, deben ser declaradas inconstitucionales y expulsadas del ordenamiento jurídico. Pero si el organismo legislativo, el Congreso, emite leyes que violen los derechos de la persona humana, de cada persona humana, de las personas humanas, entonces también deben ser declarados inconstitucionales y expulsados del ordenamiento jurídico. Pero no se queda ahí. Si las normas, si las leyes dictadas por el organismo legislativo vulneran los derechos específicos, los derechos naturales específicos de un ciudadano en sus especificidades, esa ley debe ser declarada inconstitucional en lo que concierne a serle aplicada a ese ser humano en sus especificidades. Y debe ser declarada inaplicable a ese ser humano en sus especificidades. Lo mismo pasa con los reglamentos. Si un reglamento vulnera la soberanía del pueblo y vulnera la voluntad soberana del pueblo plasmada por escrito en la Constitución, debe ser declarado inconstitucional y expulsado del reglamento jurídico. Pero si un reglamento también vulnera los derechos humanos naturales del pueblo, también debe ser declarado inconstitucional y expulsado del reglamento jurídico. Pero si ese reglamento vulnera los derechos naturales específicos de una persona en sus especificidades, también debe ser declarado inconstitucional para que no se le aplique a esa persona humana específica en sus especificidades. Esa es la diferencia entre un tribunal constitucional kelseniano que solo vela por las formas y la soberanía general del pueblo y un tribunal constitucional de una constitución justnaturalista, racional práctica secular, como la es la Constitución Política de la República de Guatemala actual, promulgada el 31 de mayo de 1985, no se va a circunscribir a las formas,
sino que vamos allá. No tiene función únicamente el legislador negativo. No. Va mucho más allá. Tiene facultades para verificar que no se atente contra la titularidad de la soberanía del pueblo, que no se vulnere la soberanía del pueblo. Tiene facultades para examinar que los tres organismos de Estado no se arroguen funciones que solo le competen al pueblo. Tiene facultad de examinar y resguardar que los tres organismos de Estado no empiecen a actuar como si ellos fueran soberanos, que no empiecen a actuar con un ejercicio abusivo de la función pública, porque si lo hacen, el Tribunal Constitucional de una constitución de inspiración y naturalista racional práctica secular como la de Guatemala actualmente, debe verificar y ordenarle a los organismos de Estado que dejen de actuar abusivamente, que dejen de actuar en abuso de ejercicio de función pública, que se sometan a la soberanía de la Constitución, que no se arroguen funciones que solo le competen al pueblo, y es más, tiene la obligación de certificar lo conducente por la posible comisión de delitos. Esto es la función del Tribunal Constitucional en un Estado que tiene constitución de inspiración naturalista como la de Guatemala, naturalismo racional práctico secular como la de Guatemala, actualmente. Pero no se queda ahí. Tiene la función de examinar las resoluciones emitidas por el organismo judicial. ¿Por qué? Porque los jueces y magistrados tienen la obligación de verificar que las leyes que emitió el legislativo no contradigan la Constitución. Es más, si el Tribunal Constitucional no ha declarado la inconstitucionalidad de una ley que vulnera la soberanía del pueblo, que contradice la voluntad soberana del pueblo, es decir, la Constitución, o que vulnere derechos del pueblo, que vulnere los derechos de una persona, en lo particular en sus especificidades, los jueces y magistrados están obligados a no aplicar esa ley. Aunque no se ha declarado inconstitucional, de acuerdo al artículo 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, están obligados a no aplicar esas leyes. Por lo tanto, en la justicia constitucional no debe revisarse los códigos y leyes ordinarias, sino la Constitución. Porque los jueces y magistrados que empleen leyes que violan derechos del pueblo, que violan la Constitución o que violan las especificidades, los derechos específicos dentro de las especificidades de una persona en lo particular, están obligados a no aplicar esa ley, a dejar de aplicar esa ley y a realizar una interpretación de carácter constitucional y una integración de carácter constitucional para colmar los aparentes vacíos, las aparentes lagunas, las aparentes insuficiencias, las aparentes ambigüedades y las aparentes oscuridades que deja la imposibilidad de aplicar una ley que vulnera derechos del pueblo, que vulnera la voluntad soberana del pueblo plasmada por escrito en la Constitución, o que vulnera los derechos de cada persona humana que va a ser juzgada ante su judicatura. Si los jueces y magistrados aplican esas leyes bajo esas condiciones, entonces el Tribunal Constitucional debe entrar a administrar y a aplicar justicia constitucional, suspendiendo definitivamente esa resolución jurisdiccional, declarándola anticonstitucional, declarándola un acto anticonstitucional, y de suspenderla definitiva y ordenando que se dicte otra en la que se resguarde los derechos de cada persona y en la que se observe el principio de supremacía constitucional y no se aplique una ley que viola derechos y no se apliquen normativas que son contrarias a la Constitución
que son contrarias a la soberanía popular general del pueblo, que son contrarias a la soberanía individual de cada ser humano, porque vulnera los derechos humanos de una persona en lo particular o de todas las personas en lo general. Entonces aquí, por medio de la garantía constitucional del amparo, debe verificar, debe suspender en su totalidad y de forma definitiva esa resolución y ordenar que se emita otra que garantice los derechos humanos naturales de la persona que ha sido juzgada ante esa judicatura. Así se administra la justicia constitucional en una república democrática en donde la Constitución ya no es únicamente formalista como la de Kelsen, sino que además se inspira en el justnaturalismo racional, práctico, secular, como la federal alemana de 1949 y como la actual de Guatemala, que actualmente está vigente en Guatemala. Ahora, esta justicia constitucional lo que va a hacer es defender, resguardar y proteger la soberanía popular. Proteger que la soberanía únicamente está en el pueblo, que el único poder es el pueblo, que el único titular del poder y la soberanía es el pueblo. Y que la única voluntad soberana del pueblo es la Constitución. Y que la Constitución es la única autoridad jurídica y política del Estado. Y que los tres organismos de Estado no son soberanos ni son poderes públicos, sino son servidores públicos al servicio del pueblo y al servicio de la voluntad soberana del pueblo plasmada en la Constitución. Pero además tiene la harta obligación el Tribunal Constitucional no solamente de defender la soberanía general del pueblo, cuya voluntad general está plasmada por escrito en la Constitución política, sino de defender la soberanía individual de cada ser humano, que es un fin en sí mismo. Y que por lo tanto posee derechos naturales y racionales en sí mismo, es soberano en sí mismo. Y tiene que velar porque los tres organismos del Estado estén al servicio de cada ser humano en lo particular. Y que estén al servicio de los derechos naturales racionales de cada ser humano en lo particular. Porque si no lo hacen, tiene que entrar a defender el orden constitucional, garantizar la soberanía popular general del pueblo y la soberanía individual de cada ser humano por ser un fin en sí mismo. Garantizando sus derechos naturales, racionales, prácticos, seculares. Y de esa manera, consolidar el Estado constitucional de derecho republicano y democrático que posee una constitución política de inspiración naturalista, racional, práctica, secular, en donde o en la que el ser humano es un fin en sí mismo. Y entonces los tres organismos de Estado son servidores y están sometidos a la supremacía del pueblo, el único soberano. Están sometidos a la supremacía de la Constitución como la voluntad del único soberano y del único poder público que es el pueblo. Están sometidos a la supremacía de esta Constitución porque ahí está la voluntad por escrita del único poder público que es el pueblo. Pero también están sometidos a la supremacía de cada persona humana en lo particular, por ser soberano en sí mismo, por ser un fin en sí mismo. Y por lo tanto están al servicio de los derechos naturales y racionales de todos los seres humanos que habitan en el Estado de Guatemala. Y el Tribunal Constitucional tendrá como función velar que no se vulnere eso. Velar por qué se garantice la soberanía del pueblo, que se garantice que el único soberano y el único poder lo tiene el pueblo, que se garantice que la voluntad soberana del pueblo en la Constitución es la autoridad jurídica y política del Estado, pero también que se garantice que los derechos naturales y racionales de cada ser humano están por encima de las leyes del organismo legislativo, por encima de los reglamentos del organismo ejecutivo y por encima de la resolución del organismo judicial.
¿Por qué? Porque los derechos inherentes de la persona humana están por encima de las normas ordinarias reglamentarias individualizadas, porque si éstas los contradicen, tergiversan, disminuyen o restringen esos derechos, son nulas de pleno derecho. Esa va a ser la función del Tribunal Constitucional, garantizar eso, y esa va a ser la administración y la aplicación de la justicia constitucional en un Estado constitucional de derecho, republicano y democrático, en el que la Constitución es de inspiración jus naturalista racional práctica secular, como es el caso de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985 y que entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Muy bien, con eso termino este video, no sin antes despedirme de ustedes y recordarles que se suscriban a mi canal, activen la campanita, pulgar arriba, dale like, para seguir recibiendo más contenido de videos sobre derecho constitucional, derecho, filosofía y filosofía del derecho. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga grandemente.